Bendiga, hermanos, yo le bendigo una vez más. Yo soy el evangelista Víctor Vázquez, llamado por Dios por su gracia, misericordia y amor, porque a Él se le aplació, como dice su palabra, aún antes que tú nacieses, yo te conocí, gloria a Jesús. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y así es como estoy aquí hoy en este día, gracias a la misericordia de Dios. Llamado para predicar su palabra y su verdad. Gloria a Jesús. Tengo la costumbre de dar una pequeña explicación de lo que significa el nombre del programa, como aparece en la pantalla. El renacimiento, que significa nuevo nacimiento. Como ven, nosotros estábamos muertos en Adán y Eva por causa de la desobediencia. Y una vez que nosotros morimos en ello, vino Jesucristo a esta tierra para restaurar nuestra relación rota con Dios y hacer de nosotros una nueva persona a través de la fe en su sangre, y así nosotros poder nacer de nuevo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque por un hombre entró la muerte al mundo, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por otro hombre también entró la vida, el postrer Adán, que es Jesucristo. Gloria a Jesús. Dios bendiga al pastor Ramiro que se conectó. Que es Jesucristo, vino la vida eterna a nuestras vidas. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que creer en Jesús, bautizarnos en el agua como símbolo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso tenemos que nacer del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu Santo y nacer verdaderamente del Espíritu Santo para nosotros poder ver el reino de Dios. De lo contrario, si nosotros no nacemos de nuevo, no volvemos a nacer, no volvemos a volver a tener un nacimiento, no veremos el reino de los cielos. Nosotros nacimos de nuestras madres, engendrados por nuestros padres, y tuvimos un nacimiento carnal. Pero venido Cristo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario ahora que nosotros nazcamos de nuevo. Porque todos pecamos, y al pecar fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos sacados de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos un nuevo nacimiento. Y el que no naciere de agua y de Espíritu no verá el reino de los cielos. O sea que nosotros necesitamos volver a nacer. Usted nació de su madre, engendrado por su padre, y fue creada una persona en el vientre de su madre. Esa persona fue creada, nació, creció y llegamos a la edad adulta que estamos ahora, o dependiendo de la edad que tengas. Nosotros nacimos de una madre engendrado por un padre, pero ahora Jesús quiere que nosotros nazcamos del Espíritu. Nuevamente una persona espiritual, una persona apartada del pecado. Una persona nueva totalmente es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Pero ese no va a ser el mensaje de esta tarde. Hay un mensaje que Dios me da
que se llama bajo el tema arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este tema lo hemos escuchado muchas veces y se ha predicado muchas veces, pero es necesario que este mensaje se siga predicando o que la palabra de Dios se siga predicando. ¿Sabes para qué, hermanos? Para que la gente oiga, para que la gente entienda que necesita nacer de nuevo, necesita arrepentimiento. Necesita un arrepentimiento, necesita un nuevo nacimiento para poder ser salvo, para poder ver el reino de Dios. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras escritas en esta Biblia, dichas por Jesús, no pasarán hasta que todo tenga cumplimiento. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dijo, gloria a Jesús, en Mateo capítulo 3, verso 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Gloria a Jesús. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Venimos seriamente con una palabra de Dios a hablar esta palabra. Dios está levantando profetas, Dios está levantando apóstoles, Dios está levantando ministros, Dios está levantando evangelistas, Dios está levantando misioneros, Dios está levantando pastores. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente se arrepienta de su pecado y de su maldad y se convierta a Dios de sus malos caminos y Dios los perdone y sus pecados sean perdonados y puedan entrar al reino de los cielos. Por esa razón Dios ha levantado apóstoles, profetas, ministros, misioneros, evangelistas. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios y llevar el evangelio de salvación a las naciones de la tierra, a las almas perdidas en este mundo. Dios quiere que la humanidad se convierta de su pecado y de su maldad. Dios quiere que la humanidad se arrepienta de su pecado y de su maldad y se vuelva a Dios en justicia y en verdad. Para eso Dios ha levantado ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, para llevar la palabra de Dios a las naciones de la tierra y sea predicado este evangelio en todo el mundo y la gente y la humanidad se convierta de su pecado y de su maldad. Porque su palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios no es que la gente se pierda. La voluntad de Dios es que la gente se convierta y se arrepienta de su pecado y de su maldad y se vuelva a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente en este mundo está engañada. La gente piensa que este mundo es todo. Este mundo no es todo. La palabra de Dios dice que establecido está para los hombres que vivan una sola vez y después de esto el juicio. Establecido está para los hombres, gloria a Dios, que vivan una sola vez y después de esto serán juzgados. Usted y yo seremos juzgados. Dios quiere que la gente sepa esta palabra, que establecido está para los hombres que vivan una sola vez y después de esto será juzgado. Y la gente en este mundo está afanada en las cosas materiales y se olvida que un día será juzgado, que establecido está para los hombres que vivan y mueran y después será el juicio. Se le ha olvidado eso en la cabeza. Por esta razón Dios ha levantado siervos, apóstoles, profetas, ministros, pastores, evangelistas, misioneros, para que vayan y prediquen el evangelio del arrepentimiento a la gente y sepa que tiene que morir
y que tiene que dar cuenta a Dios un día. La gente hoy en día está viviendo tranquila, comiendo, bebiendo, disfrutando, pecando, haciendo esto, haciendo aquello. Y se le ha olvidado que es sangre y carne y que un día, sea que muera de una enfermedad, sea que lo maten o sea que muera de una vejez, va a tener que ir a la tumba y llegando a la tumba se acabó. De ahí depende de Dios, tu vida, la vida de las personas. Mucha gente se está perdiendo en este mundo. Mucha gente está perdida en este mundo y se está perdiendo en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en el criminalismo y todo tipo de pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la hechicería, en la brujería, en la hipocresía. Se está perdiendo. Y por esta razón Dios ha levantado profetas, ministros, apóstoles, misioneros, evangelistas, para que esta palabra se lleve y se predique a las naciones de la tierra. ¿Por qué? Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo viene con su aventador en su mano y limpiará su era, gloria a Jesús. Y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El tiempo se está acabando, el tiempo se está cortando. Y Jesucristo viene prontamente a esta tierra. El tiempo se está acabando, gloria a Jesús. El tiempo se está terminando. Y la gente no quiere oír, no se quiere arrepentir. Pero el tiempo se está acabando y se está terminando. Jesucristo está a punto de descender del cielo a la tierra con su aventador en la mano. Recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y la gente está tranquila, comiendo, bebiendo, adulterando, fornicando, mintiendo, matando. Y no se da cuenta que pronto aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Juez de los jueces en el cielo. Trae su aventador en sus manos y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando Juan el Bautista vino predicando la palabra de Dios, el evangelio del arrepentimiento, vino predicando: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Jesucristo estaba presente ya en la tierra y el reino de los cielos quiere un verdadero arrepentimiento y convertimiento de las personas. Para esta razón Dios ha levantado profetas, ministros, gloria a Dios, aleluya. Misioneros, evangelistas, pastores, pastoras, para predicar su palabra. Y la gente sepa que un día tiene que morir y dará cuenta a Dios. Porque establecido está para los hombres que vivan una sola vez y después de esto serán juzgados. Para esto es que fuimos llamados nosotros, para predicar la verdad. Están comiendo, están bebiendo, están fornicando, están adulterando, están cometiendo actos vergonzosos, mentira, hechicería, brujería y todo tipo de delito. Y se han olvidado
que van a morir y que van a ser juzgados. El infierno es real. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar inerte donde no existe vida. El infierno es un lugar de tormento donde existe la tortura, donde no hay vida, donde no hay consolación. Y Dios quiere librarte de ese lugar de tormento. Jesucristo viene pronto a la tierra y trae su aventador en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Para esto ha Dios levantado profetas, ministros, misioneros, evangelistas, pastores, para predicar su palabra y su verdad. Y llevar su palabra, gloria a Dios, a las naciones de la tierra. Y la gente se convierta de su pecado y de su maldad. Porque establecido está para los hombres que vivan y mueran una sola vez. Y después de esto serán juzgados. La gente está tranquila comiendo, bebiendo, adulterando, fornicando, hechizerando, haciendo todo tipo de desorden en este mundo y se ha olvidado. Y se ha olvidado que un día dará cuenta a Dios. Y para esto nosotros fuimos levantados. Para esto nosotros fuimos llamados. Para predicarle a la gente que se convierta de su pecado y su maldad. Porque viene el tiempo en el cual serán juzgados. Viene el tiempo en el cual será juzgado y cuando llegue allá arriba al cielo no tenga excusa. O nadie me predicó, nadie me dijo nada, nadie me dijo la verdad, nadie me dijo que esto era malo, nadie me dijo que aquello era malo. Cuando estén delante de la presencia del Señor y sean juzgados por su maldad y sean condenados a muerte, no habrá excusa delante de ellos, delante de la presencia de Dios. Porque el mensaje de Dios se le fue predicado. Y para esto nosotros fuimos llamados para predicar la palabra de verdad. Para predicar el evangelio del arrepentimiento. Fuimos llamados los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los misioneros. Para predicar a las almas el evangelio del arrepentimiento y se arrepientan y se conviertan de su pecado y de su maldad. Juan el Bautista vino predicando arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se acercaba al pueblo, Juan el Bautista le decía, no penséis dentro de vosotros a Abraham tenemos por padre. Porque de cierto digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Cuando los escribas, cuando los fariseos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira venidera? ¿Cómo nosotros vamos a escapar de la ira venidera si nosotros no nos convertimos de nuestro pecado y de nuestra maldad? ¿Cómo la humanidad va a escapar de la ira venidera si no nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra maldad? ¿Cómo escaparemos? La única forma de escapar de la ira venidera es veniendo al arrepentimiento y al convertimiento y aceptar a Jesús como el Salvador de nuestras almas y nuestra vida. Y para esto nosotros fuimos llamados y levantados los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas para llevar el evangelio de arrepentimiento al mundo entero. Y la gente se arrepienta y se convierta de su pecado y de su maldad.
Dios quiere que la gente se arrepienta de su pecado y de su maldad. Y arregle sus caminos, afirme sus caminos, se vuelvan a Dios y viva una vida justa delante de Dios. Para eso fueron llamados, para eso fuimos llamados. Los apóstoles, los profetas, los ministros, los pastores, los misioneros, fuimos llamados para eso, para predicar la verdad y el evangelio del arrepentimiento. Para que la gente sepa que necesita arrepentirse de su pecado y de su maldad, porque viene el tiempo en el cual será juzgado. Porque establecido está para los hombres que vivan y mueran una sola vez y después de esto serán juzgados. Está establecido para los hombres que vivan y mueran una sola vez y después de esto serán juzgados. Y Dios quiere que la humanidad sepa que está establecido, gloria a Dios, para los hombres que vivan y mueran una sola vez y después de esto serán juzgados. Dios quiere que sepan. Dios quiere que tú y yo vayamos y le digamos a la gente que establecido está para los hombres que vivan y mueran una sola vez y después de esto serán juzgados. Y la gente sepa. Una vez que ellos sepan la verdad, no tendrán excusa porque la palabra ha llegado a ellos. Y nuestra obligación como evangelistas, como pastores, como ministros, como misioneros, como apóstol, profeta, es decirle la verdad a la gente de que está establecido para los hombres que vivan y mueran una sola vez y después de esto serán juzgados. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos levantados. Para eso fuimos afirmados. Para llevar el evangelio de arrepentimiento, de paz, de salvación a las almas. Pero como dice su palabra, ¿cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo irán si no fuesen enviados? Pero Dios nos ha enviado a nosotros a llevar el evangelio del arrepentimiento. Hermanos, me dirijo a la iglesia en este momento. Escuche bien esto que le voy a decir de parte de Dios. La palabra de Dios dice que había 5 vírgenes sensatas y 5 prudentes. 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Y se oyó un clamor a la medianoche diciendo: ahí viene el esposo. Y las 5 vírgenes que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Y las 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas se quedaron afuera. Las 10 vírgenes representan la iglesia de Jesucristo. Las 5 vírgenes insensatas representan la iglesia insensata. Y las 5 vírgenes prudentes representan la iglesia prudente de Cristo. La mitad se va a quedar y la mitad se va a ir. La mitad se quedó y la mitad se fue. Jesucristo dijo: el reino de los cielos será semejante a 5 vírgenes sensatas, gloria a Dios, y 5 prudentes. Las 5 prudentes estaban preparadas y las 5 insensatas no estaban preparadas. Escuche muy bien esto. El reino de los cielos, y estoy terminando y termino con esto, será semejante. La palabra será significa que es un futuro. Será, el reino de los cielos será, quiere decir que será igualito a las 10 vírgenes, las 5 prudentes y insensatas.
No hay vuelta de hoja para atrás. No se puede cambiar la palabra de Dios. Desgraciadamente, lo que Jesús está diciendo, que muchos se van a quedar, que la mitad de la iglesia, que muchos se van a quedar y muchos se van a ir. Muchos se quedan y muchos se van. Muchos se quedan y pocos se van. Será semejante cuando Jesucristo venga. No todos se van a ir. ¿Y por qué no todos se van a ir? Por ese mismo problema, que nosotros no arreglamos nuestras vidas con Dios. Dios quiere de nosotros un verdadero arrepentimiento y un convertimiento. Muchas veces nosotros decimos, y nosotros en nuestra propia vida o en la vida de otras personas decimos, pero ¿por qué esa persona no cambia? ¿Pero por qué esa persona no se transforma? ¿Pero por qué esa persona no deja de hacer lo que hace? ¿Pero por qué esa persona sí brinca y salta pero sigue siendo la misma persona? Es porque esa persona no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita obedecer la palabra de Dios. Para nacer de nuevo se necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios te trae el nuevo nacimiento. La palabra de Dios te dice: no adulteres, no forniques, no mientas. Si tú obedeces a la palabra de Dios y dejas todas estas cosas que estás practicando, eso quiere decir que tú has nacido de nuevo. Si tú te apartas del pecado, abandonas el pecado para servirle a Dios y obedecerle, eso significa que en ese momento tú naces de nuevo. Pero si tú no te apartas del pecado, no significa que has nacido de nuevo. Porque si estás en la iglesia y todavía practicas el pecado, ¿cómo puede decir uno que has nacido de nuevo si todavía estás practicando el pecado? Porque se supone que cuando tú no has nacido de nuevo es porque estás practicando el pecado. Pero cuando tú abandonas el pecado, eso significa y te apartas que has nacido de nuevo. Y así está la iglesia de Dios hoy en día. Por eso que muchos se van a quedar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué se van a quedar? Porque no quieren abandonar el pecado. Porque no han nacido de nuevo. Hay muchos creyentes que están en la iglesia que no han nacido de nuevo. Porque no obedecen a la palabra de Dios. Dios te dice: no peques, no adulteres, no forniques, no mientas, no cometas hechicería ni brujería, no tomes, no te drogues, no hagas esto, no hagas lo otro, y lo sigas haciendo. No has nacido de nuevo. No puedes ver el reino de los cielos. Por eso es que muchos se van a quedar. Jesucristo dijo: en aquel día me dirán: Señor, pero no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Entonces le declararé, dijo el Señor: malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo es que Dios te usaba echando fuera demonios? Pero ¿cómo es que Dios te usaba sanando a la gente? Pero ¿cómo es que Dios te usaba haciendo milagros y prodigios? Y cuando llegues a la presencia del Señor, te diga: maldito, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero ¿cómo está eso si Dios te usaba? Es que Dios te usaba, pero tú no te habías apartado del pecado. Todavía practicabas el pecado. El hecho de que Dios te use no significa que tú eres salvo. El hecho de que Dios te use no significa que ya te ganaste la salvación. Eres simplemente un instrumento a la mano de Dios. Dios lo que quiere de ti es obediencia a su palabra, y practiques y pongas por obra su palabra y su verdad. La palabra de Dios es la que te trae cambio en tu vida. Dios te puede tocar, Dios te puede llenar de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo.
Eso es Dios que te puede tocar y te puede llenar, y eso es todo, porque es Dios. Pero tú después de ahí sales y sigues practicando el pecado. Y Dios en su misericordia vuelves a Él y te vuelve a llenar, te vuelve a tocar, te vuelve a bautizar. Y tú sales de ahí y te vuelves a practicar pecado. Y mucha gente está confundida y piensa que porque una persona camina en la unción o en el poder de Dios, o es usado en milagro y prodigio, piensa que esa persona ya está salva o se va a salvar porque hace milagro y prodigio. Ser usado por Dios no significa que ya eres salvo. El hecho de que tú seas usado por Dios, eso no significa que tú ya tienes la salvación. Los discípulos, cuando fueron a predicar la palabra de Dios, vinieron alegres y diciendo: Jesús, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Jesús le dijo: no se maravillen de eso. No se maravillen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Más bien, maravíllense de que su nombre está escrito en los cielos. Ser usado por Dios no significa nada, eres un instrumento. Dios lo que quiere es obediencia a su palabra para que te dé salvación y vida eterna y seas salvo a través de la obediencia de su palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice: en aquel día me dirán: Señor, pero sin tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre echamos fuera, sanamos enfermos. ¿Por qué tú ahora me dices: apartado de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué tú ahora me dices que tú no me conoces? Si en tu nombre yo sanaba enfermos, si en tu nombre yo echaba fuera demonios, si en tu nombre hacía milagro y prodigio, y ahora tú me dices que tú no me conoces, entonces ¿quién me llamó? ¿Cuál es la palabra? Y termino con esto. Jesús le dice: apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es usada por Dios. Dios te usa. Dios usa el polvo si quiere. Pero está practicando el pecado. Hay gente que predica y Dios lo usa echando fuera demonios, sanando, y está vendiendo el evangelio. Hay gente que predica y por atrás está adulterando, está fornicando. Hay gente que predica y por atrás está fornicando. O es un mentiroso. Como dice también la palabra, un lengua larga. Entonces Dios, como dice su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, amados hermanos, vuelvo a repetir esta palabra. En aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre sanamos. Entonces, ¿por qué ahora me dices que no me conoces? ¿Por qué ahora me estás diciendo: apartados de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque practicaban el pecado y la maldad. No nos confiemos. No podemos confiarnos. El hecho de que Dios te use no significa nada. No puedes confiarnos. Si somos usados por Dios, no podemos confiarnos. Oh, Dios me usa, ya soy salvo. Oh, Dios te usa, ya eres salvo. Oh, Dios le usa, ya eres salvo. Y tú no sabes lo que hay detrás de esa persona, o qué es lo que está practicando atrás de ti esa persona. Tú no sabes lo que hace en lo oculto. Y tú piensas que por hecho que por Dios está usando esa persona, ya es salva. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado. Y no hay que confiarnos. Eres simplemente un vaso, un instrumento en la mano de Dios. Lo que tienes que hacer es obedecer la palabra de Dios. Practicarla, obedecerla. Apartarte del pecado. Si la palabra de Dios dice: apártate del pecado, obedece la palabra de Dios. La unción y el poder de Dios es para predicar la palabra de Dios, la verdad de Dios, para que la palabra penetre en las almas. Pero el obedecer la palabra de Dios, eso es lo que te va a llevar a la salvación y a abandonar el pecado. Todo lo que la palabra de Dios dice,
apartaos del pecado. Apártense del pecado. Dice su palabra, si se humillare mi pueblo y orare, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío proceda al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, Dios quiere que el impío se arrepienta y se convierta a Dios. Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere obediencia a su palabra. Dios quiere un arrepentimiento verdadero. No podemos confiarnos. Estamos en la iglesia y muchas veces nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y nos confiamos y estamos confiados de que nosotros de que creemos que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Pero a Dios no lo podemos engañar. Su palabra dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos confiar nosotros de estar en la iglesia y creer, y de que por creer y saber que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor y misericordia, vamos a creer que Dios por su amor y su misericordia va a tener compasión de nuestro pecado. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Dios lo que quiere es arrepentimiento y que enderecemos nuestra senda y nuestro camino y nos conviértanos a Él en arrepentimiento, amados hermanos. No nos podemos confiar. Jesucristo está a punto de descender del cielo para limpiar su granero, para limpiar su era. Con su aventador en su mano, recogerá su trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. No podemos confiar nosotros. Tenemos que enderezar nuestro camino, nuestros pasos, nuestras veredas. Enderezar todo lo que está torcido en nuestra vida. Si le estamos fallando a Dios en un lado, hay que dejarlo. Muchas veces Dios te dice, mira, deja de ser aquello. Y somos como los caballos, como los burros necios y sensatos, y no queremos obedecer a Dios. Pero Dios te está advirtiendo de que abandones el pecado, abandones lo que a Él no le agrada, porque Él no quiere que tú te pierdas. Y si Dios te corrige, es porque Dios te ama. Como el padre corrige a su hijo, así Dios corrige a sus hijos. Dios nos corrige porque no quiere que nosotros nos pierdamos, sino que nosotros seamos salvos. Y si Dios nos habla hoy en día es porque nos ama y quiere que nosotros recibamos la salvación que Él ha prometido a nuestras vidas y a nuestras almas. En ningún momento la voluntad de Dios es que nosotros nos pierdamos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Así que, amados hermanos, estoy terminando con este mensaje. No podemos nosotros descuidarnos, no podemos engañarnos nosotros mismos, porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente. En aquel día me dirán, Señor, Señor, pero no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre sanamos los enfermos. ¿Por qué ahora tú me dices que no me conoces? ¿Por qué ahora tú me dices que no me reconoces? Apartados de mí, hacedores de maldad, malditos para el fuego eterno. No podemos confiarnos. Todo lo que esté torcido en nuestra vida hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos, sí se puede, con ayuda de Dios y con obediencia a su palabra podemos nosotros abandonar el pecado y abandonar las cosas que a Dios no le agradan. Así que, amados hermanos, en este momento yo voy a hacer un llamado de salvación a las almas que me están viendo a través de este video y a todos aquellos que van a ver este video
en los confines de la tierra, hoy yo te presento a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Salvador de tu vida y de tu alma. Su palabra dice que establecido está para los hombres vivir una sola vez y después de esto el juicio. Establecido está para los hombres, gloria a Dios, que vivan y mueran y después serán juzgados. Pero Jesucristo no quiere que tú te pierdas. Él quiere darte salvación y vida eterna. Por eso te invito en este momento, en el nombre del Señor, que tú te arrepientas de tu pecado y de tu maldad y confieses con tu boca que Jesús es el Señor de tu alma y tu vida, para gloria de Dios Padre. Así que cierra tus ojos, abre tu corazón a Jesús y dile: Jesús, ven a mi corazón en este momento, tómame, Señor, como hijo tuyo, sé Señor de mi vida. Señor, dame salvación y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí nunca, jamás. Está hecho. Si tú has hecho esta oración, eres salvo. Jesucristo ha escrito tu nombre en el libro de la vida y te ha dado salvación y vida eterna. Ahora nos dirigimos al Padre en este momento. Padre, nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús por estas almas que han hecho profesión de fe y por todos aquellos que lo van a hacer. Padre, yo te ruego que tú los cuides, los guardes, los proteges, los guíes, los transformes, los cambies para salvación y vida eterna. Gracias, Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y el honor hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre, por traer a tu siervo a este lugar. Dios bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima.